Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un estudio más de mujeres, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando Juan 15 del versículo 9 al 17. Entonces, si me acompañas a leerlo y de ahí vamos a orar. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado mis mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día. Te pido que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a través de mí, Señor, y que podamos entender claramente tu palabra y podamos llevarla a la práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como vimos la semana pasada, vimos los versículos de Juan 15, del 1 al 8, y se habló acerca de la vid, de la permanencia que teníamos que tener nosotros con Jesús. En esa parábola pudimos ver cómo el labrador era el Padre, o sea Dios, la vid, toda la planta era Jesús y los pámpanos o ramas éramos nosotros. Que si nosotros no estábamos permaneciendo con Jesús, no íbamos a poder estar llevando frutos, no íbamos a poder dejarnos que el labrador nos estuviera cortando, limpiando, podándonos. ¿Para qué? Para que nuestra vida fuera siendo más como la vida de Jesús, siendo perfeccionados en nuestro carácter, en nuestro diario vivir. Y no íbamos a poder estar llevando frutos si no permanecíamos en Él. En el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Está hablando de algo muy similar. En los primeros versículos fue labrador, vid y ramas. Y sabemos que era el Padre, el Hijo y nosotros. Aquí está hablando exactamente lo mismo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús está siendo claro en que debemos de tener una permanencia en Jesús para poder gozar de los privilegios que es de ese amor que el Padre le ha dado a Él y Él nos está transmitiendo a nosotros. Pero también el amor sabemos que es un fruto del Espíritu, y decíamos en la semana pasada que nosotros podríamos dar fruto en nuestras vidas únicamente si estábamos permaneciendo en Jesús. Tú y yo vamos a poder demostrar el amor que Jesús nos está enseñando, que Jesús nos está dando, solamente si estamos permaneciendo en Él, tal como lo dice al final del versículo 9, permaneced en mi amor. También nos dice en el versículo 10, si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si realmente tú y yo estamos permaneciendo en Jesús, estando juntamente con Él, dependiendo de Él, y si estamos siendo obedientes, aquí está hablando de una obediencia que es el seguir sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Sus mandamientos los podemos conocer a través de su palabra. Si nosotros los estamos guardando, si tú y yo estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, a lo que está escrito aquí, lo estamos llevando a la acción. Dice, permaneceréis en mi amor. Si estamos siendo obedientes, significa que estamos realmente reflejando algo que es estar con Jesús, estar permaneciendo en su palabra, estar permaneciendo en sus frutos, y por lo tanto vamos a poder reflejar esos frutos.
pero nos dice, ustedes necesitan hacer eso, pero nos da su propio ejemplo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. No simplemente nos está diciendo, o le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que hacer esto, y si hacen esto van a poder permanecer. Él les estaba enseñando con el ejemplo, no solamente con palabras. Él estaba llevando esto a la acción. De la misma manera, Él estableció un ejemplo para nosotros, un modelo, en donde gracias al ejemplo que tenemos de Él, nosotros podemos guardar sus mandamientos. No podemos decir, ay sí, Jesús me pide hacer algo, pero es bien difícil lo que me pide hacer. Él no sabe lo que significa guardarme, o Él no sabe lo que significa estar haciendo esto, haciendo lo otro. Claro que no. El Señor Jesucristo vivió todo lo que Él nos estaba mandando a hacer. Entonces, los discípulos, si realmente eran verdaderos discípulos, significaba un acto, era que tenían que guardar los mandamientos. Si tú y yo realmente decimos que somos creyentes y que estamos permaneciendo juntamente con Jesús, que estamos teniendo una relación, se va a ver por nuestra acción, y esa acción va a ser el guardar sus mandamientos. Más adelante también vamos a ver que tenemos que reflejar el amor que Jesús nos está dando, pero la única manera que lo vamos a poder hacer es permaneciendo en Él. Versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando el discípulo no permanece en el amor de Jesús, no puede guardar sus mandamientos. Así que no puede haber como una incongruencia. Sí, soy creyente. Sí, amo a Dios. Sí, estoy muy bien, leo todos los días, estoy en comunión con Él. Pero si realmente yo no estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice, significa que estoy mintiendo. Entonces dice, estas cosas Jesús nos dijo para que mi gozo esté en vosotros. Mi gozo esté en vosotros. Está hablando de su gozo. No está diciendo para que el gozo que nos da el dinero, el gozo que nos da la comida, el gozo que nos da la familia o cualquier otra cosa que te dé alegría, que te dé gozo, que te dé felicidad. No está hablando de nada terrenal, está hablando de su gozo, de su felicidad, de su alegría, que es mi gozo esté en vosotros. Dice que el gozo del Señor Jesucristo esté en nosotros. No lo vamos a conseguir ese gozo en las cosas fáciles de la vida o en los placeres o en los deseos de este mundo. Va a ser a través de una relación con Él, de una permanencia con Él mismo. Dice, y vuestro gozo sea cumplido. El resultado de permanecer en el amor de Jesús y en su obediencia, siguiendo sus mandamientos, se va a ver a través de nuestro gozo. Nuestro gozo va a ser cumplido. Vamos a poder tener un gozo completamente pleno, un gozo que viene completamente de Dios, que aún en los momentos difíciles, situaciones, de todas maneras vamos a poder tener una confianza, una paz. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está en control de nuestra situación. Entonces, en estos versículos les dice, permanezcan en mí, guarden mis mandamientos, sean obedientes, tienen mi ejemplo. No solamente les estaba pidiendo hacer algo, no solamente nos está pidiendo hacer algo, algo que Él no haya hecho, sino que dice, así yo he guardado los mandamientos de mi Padre y a través de eso puedo permanecer en el amor de Él. En el versículo 2 y 3 Él les está dando un mandato, un mandamiento. Si me acompañas a leerlo, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. A nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A Jesús realmente le importaba y les quería hacer hincapié de que debían amarse unos a otros y que lo hicieran de acuerdo al ejemplo que Él había dejado, a la medida y calidad del amor que Él estaba teniendo por ellos. Si me acompañas a leer Juan 13, aquí poquito atrás,
Juan 13 del 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces está siendo bien claro el Señor Jesucristo con sus discípulos que la única manera que cómo iban a saber que realmente eran sus discípulos si tenían el amor uno por otro, si tenemos amor por el prójimo, si estamos llevando ese fruto por permanecer en Jesús, que es el amor. Aquí estaba siendo súper claro, lo pudimos ver que en versículos anteriores también lo habló, estaba haciendo mucha referencia al amor que debemos de tenernos unos por otros. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Quizá en este momento que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesús ya estaba a punto de perder la vida por ellos y por todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna, para que pudiéramos tener salvación, perdón de pecados, y para que tú y yo pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios confiadamente, con los brazos abiertos. Entonces quizá no lo entendían, ya después de que Él murió y resucitó, les fue más claro esto que el Señor Jesucristo les había enseñado en lo largo del caminar con ellos. Entonces, si me acompañas a leer 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Quién tuvo el mayor amor? Pues fue el Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que tú y yo pudiéramos tener una vida buena, que pudiéramos ser perdonados, que pudiéramos tener una vida eterna, que pudiéramos tener salvación. Entonces, el mayor ejemplo de amor de unos por otros fue Él. Entonces, para Jesús, el mandamiento de amarse unos a otros, el uno a otro como nos ha amado, este mandamiento que Él dijo, quiere decir que el amor a veces necesita sacrificios. Así como Él se sacrificó por nosotros, es necesario que tú y yo también nos sacrifiquemos por nuestros hermanos. Quizá no nos vamos a morir como lo hizo el Señor Jesucristo, pero sí podemos aguantar nuestros deseos egoístas por ayudar a un hermano. No todo el amor no depende solamente de nosotros, como se nos ha hecho saber a lo largo de nuestra vida o en este mundo. Muchas veces el mundo te dice: no ames a tu prójimo, no le desees lo bueno, no le ayudes a sobresalir, porque él tiene otras cosas. Ahorita el mundo entre personas es pelearse, el no ayudarse, el no hacer las cosas. No estoy diciendo que todos, o no estoy diciendo que es 100%, pero sí mucho de eso lo puedes escuchar, y estoy segura que lo has escuchado y lo has notado en que no le voy a comprar a esta persona que acaba de abrir su taquería porque se va a hacer más rico gracias a mí. No le voy a comprar esto a esta persona que vende. ¿Por qué? Porque va a tener una mejor casa, va a tener un mejor carro. ¿Por qué? Porque en este mundo está corrompido y a veces no queremos el bien para nuestro prójimo. Al contrario, queremos el mal. O no queremos el mal, pero no queremos que esté tan bien o mejor que nosotros. Entonces aquí el Señor Jesús está diciendo: ámense unos a otros. Debe de haber sacrificio en este amor. Y el amor que Jesús les estaba hablando a sus discípulos no era solamente un sentimiento, no era solamente palabras. Realmente ese amor lo llevó a una acción. Y esa acción fue morir por nosotros en esa cruz, aun cuando no lo merecía. Dice versículo 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nos está diciendo, si realmente obedecen a mis mandamientos, obedecen a mi voluntad, obedecen a lo que yo estoy diciendo, entonces vamos a ser amigos.
Si no lo estamos haciendo, si no estamos obedeciendo, realmente no vamos a ser sus amigos y quizá ni siquiera estamos siendo parte de su familia. Solamente estamos diciéndolo, pero no actuando. Debe de haber una acción. Si vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, debe de haber obediencia de nuestra parte hacia Jesús. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No significa que el ser siervo la palabra ser siervo sea algo malo. Realmente hemos visto esa palabra en capítulos o alrededor de la Biblia, en donde habla de ser siervos de Jesús, de ser esclavos de Él. Pero aquí Él está haciendo hincapié en una cosa, en que el siervo, el siervo no sabe lo que el amo piensa, porque aquí se estaba refiriendo a una amistad, a una relación más íntima con el Señor Jesucristo. Un amigo puede saber, un amigo es un confidente, un amigo se le tiene confianza, con un amigo puedes hablar de todas tus situaciones, buenas, malas, un amigo te puede aconsejar. Entonces aquí el Señor Jesucristo está diciendo, son mis amigos porque les tengo confianza, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, porque el Señor Jesucristo fue un libro abierto para ellos. Él les estuvo enseñando confiadamente lo que el Padre les decía. Él se los compartía a ellos. ¿Para qué? Para que ellos al final pudieran llevar fruto, para que ellos pudieran servirle en el proceso que el Señor Jesucristo tenía preparado para todos nosotros. Entonces no está diciendo que es algo malo el ser el siervo, simplemente aquí se está refiriendo como amigos, y un amigo es más íntimo. Entonces, si tú y yo queremos ser amigos de Dios, debemos de hacer una cosa primero: obedecerle, permanecer con Él y realmente sentirnos sus amigos, y no solamente como, sí he escuchado, sí me han dicho, sí he leído, pero debemos de estar actuando, debemos de empezar a llevar lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido, a la acción. Versículo 16 y 17 ya para terminar. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí el Señor Jesucristo les estaba diciendo, oye, ustedes no me eligieron, tienen la oportunidad de ser mis discípulos, de ser mis amigos, de conocer todo lo que yo les he enseñado, pero tranquiquis, no se enorgullezcan, no se jacten. ¿Por qué? Porque ustedes al final no han hecho nada. Yo os elegí, dice. En la tradición antigua era muy usado que el alumno era el que elegía al maestro, y el alumno elegía como al mejor maestro, al que tenía mejor fama, al que tenía más alumnos, al que se escuchaba que era mejor, más reconocido, más famoso. Entonces aquí fue totalmente al revés. El Señor Jesucristo los eligió a ellos, y no los eligió quizá porque estaban muy bien preparados, porque no era así. Ellos no estaban enseñados conforme a la tradición judía, eran pescadores, eran cobradores de impuestos, eran muchas cosas, pero ante la sociedad ellos no eran como la mejor opción para ser los discípulos de Jesús. Pero el Señor Jesucristo les dice, yo los elegí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí, pero los elegí con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice, que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Que realmente estemos tan empapados de Dios, que ellos estuvieran tan conectados con Él, que pudieran llevar a la acción todo lo que habían aprendido. De la misma manera es con nosotros. Quizá tú dices, ni soy el más inteligente, ni soy la más rica, ni soy la más lo que sea.
Quizá puedes decir, no hombre, hay personas mejores preparadas que yo no sé por qué Dios me está eligiendo a mí, pero Dios tiene un propósito para ti y para mí, pero Dios está viendo a lo largo de esto debemos de tener un corazón dispuesto, eso es lo que le importa al Señor Jesucristo. No le importa que seas muy conocedor, que seas muy sabio, que seas muy apto, que seas muy bueno hablando. Realmente tiene que haber un corazón dispuesto. En el proceso, el Señor Jesucristo fue equipando a cada uno de sus discípulos al enseñarles, al tomarse el tiempo de estar con ellos. De la misma manera, el Señor Jesucristo nos está equipando a nosotros día con día en cada cosa que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces el propósito es para que tú y yo llevemos fruto, para que tú y yo vayamos y compartamos el evangelio, para que tú y yo podamos seguir el ejemplo de Él y a través de ese ejemplo otras personas puedan verlo a Él. Dice, también para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Jesús una vez conectó el llevar fruto con la oración. En los versículos, en la semana pasada vimos que el Señor Jesucristo dice, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo se los daré. En el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero vimos la semana pasada que eso significaba que si tú y yo estamos conectados con Dios, estamos teniendo una relación con Él, una dependencia totalmente, todos nuestros deseos, toda nuestra oración va a ser para honrarlo, para glorificarlo a Él y va a estar conectado a la oración, a los propósitos de Dios, van a estar conectados. Entonces por eso Él, todo lo que pidamos en su nombre nos los va a dar. Nuestra oración va a estar tan conectada con Dios que vamos a estar escuchando lo que Él quiere que pidamos. Y ya para terminar, versículo 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Una vez más Jesús les vuelve a repetir, les vuelve a recordar, les vuelve a ordenar que debe de haber amor entre ellos, que debe haber amor entre los discípulos, que debe de haber amor entre yo y mi prójimo, entre nosotros y todo el mundo. No nada más yo, mi familia, porque me cae muy bien, no nada más yo y esta persona porque ella no me hace mala cara. Yo y nosotros, que nos amemos unos a otros. Debemos de estar amando a nuestro prójimo. Es un mandamiento que Él nos ha dado. Jesús los estaba preparando a los discípulos para que permanecieran juntos, para que su amor estuviera igual, para que su amor se estuvieran amando unos a otros y no estuvieran compitiendo, no hubiera rivalidades, no hubiera nada de eso. De la misma manera nos los está mandando a nosotros. Debemos de amarnos unos a otros sin rivalidades, sin contiendas, sin peleas, sin tratar de sobresalir del otro. Debemos de estar amándonos porque es un mandamiento y realmente es un fruto que está siendo reflejado en nuestras vidas porque tú y yo estamos permaneciendo en Él, permaneciendo en la vid y estamos permitiendo que el labrador esté cortándonos, que esté limpiándonos y esté regándonos para tú y yo poder estar llevando más frutos. Ya con esto terminamos, pero antes me gustaría recordarte unos puntos. Debemos de permanecer en Jesús para estar reflejando de su amor, para estar reflejando de sus frutos. Además del amor hay otros frutos, pero debemos de estar permaneciendo con Él, debemos de tener una dependencia totalmente. También una manera que vimos que muestra que tú y yo somos discípulos es a través del amor unos por otros. Tú y yo no podemos decir que somos cristianos, pero estamos odiando al prójimo, pero estamos hablando mal de la otra persona, pero estamos deseando que esta persona no le vaya tan bien. Estamos deseando y pensando que esta persona no merece conocer al Señor Jesucristo porque es una persona muy mala. No debemos de estar haciendo eso. Si realmente somos verdaderos creyentes, verdaderos discípulos de Dios, debemos de demostrar el amor unos por otros, debemos de estar reflejando lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a hacer. Y por último, debemos de recordar que Él nos ha elegido a nosotros y nosotros no hemos hecho absolutamente nada para que Él volteara a vernos. Y nos ha elegido, ¿por qué? Porque tenemos un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque Él nos está eligiendo por un propósito que es llevar de su fruto, que es que tú y yo podamos llevar el evangelio a otras personas, que tú y yo podamos reflejar tanto a Jesús
que otros se acerquen a nosotros para conocerle a Él. Él nos eligió con un propósito y aún así tú no te sientas capacitado o apto. Él lo va a hacer conforme a su voluntad y conforme a lo que Él necesite de ti y de mí. Dejémonos moldear por Él y dejémonos que Él haga su propósito en nuestras vidas. Y por último, debemos de obedecer a los mandatos de Dios. No podemos decir que somos creyentes si no estamos guardando su palabra, si no estamos viviendo conforme a sus estatutos, conforme a lo que Él nos ha mandado hacer. Entonces vamos a orar para terminar. Señor Jesús, gracias, Señor, por este día, por esta tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, la podamos la podamos poner en acción, Señor, que podamos llevar frutos y que realmente, Señor, podamos ser obedientes a lo que tú estás mandando, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona que está viendo este mensaje, Señor, y que nos ayudes a compartirlo, Señor, con toda aquella persona que se nos presente y tenga necesidad, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quedamos despedidas. Nos vemos el próximo jueves a las 7:15 y el domingo a las 11 en la iglesia. Hasta luego.